Él es digno, wow. Él es digno y merece toda nuestra alabanza. Y debemos glorificarlo a Él cada día con nuestras vidas. Y un saludo a nuestros pastores que nos están viendo hoy, nuestro pastor Andrés, Henry, Jonathan y Ismael. Un saludo para ellos y que nos están viendo por el medio de la internet. Hoy estamos aquí con un propósito, y es escuchar la palabra del Señor, para ser edificados y transformados conforme su palabra, conforme su espíritu. Y hoy vamos a estudiar el libro de Filipenses 2, del 1 al 11. Y el título es Una mente, un amor y un propósito. Y ahorita vamos a ver cómo es que todo esto se resume y qué realmente es una mente, un amor y un propósito. Verso 1 del 1 al 5, vamos a ver la actitud y el carácter de un verdadero cristiano. Eso habla de ti y habla de mí. Y en el verso 6 al 11 vamos a ver que Dios exalta a Jesucristo por ser humilde y por ser obediente y por despojarse de todo. De eso vamos a hablar en los versos. Y hoy en día la humanidad, la humildad puede ser algo de debilidad. La gente puede ver que la humildad representa debilidad. Entregarse a sí mismo a veces hasta el punto de ser humillado no es un deseo de nadie. Tú y yo no queremos ser humillados. No es un deseo que brota dentro de nosotros. La gente quiere ser reconocida por sus logros. Incluso significa hasta pisar a otros. Viendo pisar, mentir, hacer trampa, hacer todo lo necesario para llegar a la cima. Eso es ahorita lo que la humanidad piensa y cree y quiere hacer. La Biblia nos demuestra algo totalmente diferente. Vemos que debemos contar a otros más importantes, más significativos y viendo lo mejor para ellos como que si fuera para ti mismo. Es lo que vimos en los versículos que leemos. Cristo demostró el mayor acto de la humildad al asumir la naturaleza humana, yendo en obediencia hasta las profundidades de la humillación que lo condució a una muerte dolorosa en la cruz. Ese es un acto de humildad. Y esa humildad y esa obediencia lleva a Jesús hasta la cruz. Hasta la cruz. Jesús se entregó Él mismo. Renunció de todo. Todos sus derechos. Y todo lo que hizo Jesús fue beneficio para ti, para mí y no para Él. Es lo que Cristo hizo para cada uno de nosotros. Y Filipenses nos va a enfocar en eso. Nos va a llevar a entender la humildad, entender lo que Cristo hizo y por qué lo hizo y por qué lo tenemos que hacer nosotros. En estos versos los filipenses estaban enfrentando persecución. Estaban sintiendo la presión de la falsa doctrina que estaba rodeando en ese momento a ellos. Y esa presión estaba trayendo conflictos entre ellos que estaba causando una separación. Se estaban separando por esa falsa doctrina. Y era un peligro, y estaba poniendo en peligro el testimonio de la iglesia y la unidad de la iglesia. Todo lo que estaba sucediendo allí. Y Pablo siempre ha estado preocupado por el avanzamiento del evangelio, por la unión de los santos. Ese siempre ha sido el corazón de Pablo. Todas sus palabras tú puedes ver, esa es su preocupación. Y él escribe esta carta en la cárcel. Dentro de la cárcel tenía una gran aflicción al respecto a la separación de la iglesia, de lo que estaba pasando. Y ese es el corazón de Pablo.
Y los filipenses estaban sufriendo cierto descelamiento y distanciamiento. Pero Pablo escribe esta carta para animarles y para traer unidad dentro de la iglesia. Y en esta carta y en esos versículos vamos a ver que está claro que Pablo le habla a los cristianos. Este mensaje no es para los que no son cristianos. Este mensaje es para ti que hoy te identificas como cristiano. Es para ti y es para mí. Y vamos a leer los versos de Filipenses del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en un espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. En el versículo 1, Pablo usa unas palabras para recordarles a los cristianos que hay un poder dentro de ellos, que algo en su vida ya tomó a cabo, que ya se logró, que ya se estableció algo en un creyente. Pablo usa unas palabras que está hablando y dice: si hay algún estímulo. Y tenemos que entender que como cristianos sufrimos en Cristo. Sufrimos en Cristo. Pero lo que Pablo nos quiere recordar pero también somos alentados, consolados en el amor de Cristo. No estamos sufriendo solas. Estamos sufriendo con Cristo, junto con Cristo. Y Pablo quiere enfatizar que cuando habla de estímulo, habla de consolación. Consolación es una persona que brinda consuelo a una persona que ha sufrido. Esa persona es Jesús. Te consuela en tu sufrimiento. Somos consolados por ese gran amor que Jesús tiene. Entonces, cuando Pablo dice: si hay algún estímulo, si hay algún consuelo, la palabra si hay no está implicando duda. No es una palabra si hay con duda. Más bien Pablo, si leemos los versículos, dice así: ya que hay estímulo en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión de espíritu, ya que hay afecto y comunión. O sea, Pablo está diciendo que ya debe haber esto en ti, en mí. No hay duda. Pablo está diciendo que deja que el amor de Cristo sea manifestado en ti. Y que ese amor que sea manifestado en ti traiga unión a la iglesia. Porque Pablo se está enfocando en la separación de la iglesia. En otras palabras, lo que Cristo ha hecho en ti, ponlo en práctica. Que lo pongamos en práctica. Deja que el amor de Cristo sea manifestado, en otras palabras.
Ese amor no debe quedar en una caja con un candado y en tu garage. Fue depositado en ti para ponerlo en práctica. Fue depositado en ti para que sea manifestado. 2 Corintios 1:4 nos dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. O sea, ese consuelo es para que tú lo actives. No es para que se quede dentro de mí. Los cristianos ya deberíamos estar actuando de esta manera. Tú y yo deberíamos estar consolando a los demás, animándoles, mostrándoles ese afecto y simpatía, porque es lo que Cristo hizo. Es lo que Cristo hizo y aún está haciendo en tu vida y en mi vida. En Jesús hemos y estamos experimentando consuelo. Él nos fortalece para enfrentar toda aflicción, dice, a través de su amor y las fuerzas que nos da a nosotros. Pablo está diciendo que debemos estar unidos en el Espíritu, porque Pablo dice, si hay algún, ¿qué dice? Consuelo con el Espíritu. Otra vez, no es una duda, no está diciendo, bueno, tal vez puede haber una conexión con el Espíritu. Tal vez si eres cristiano puedes experimentar. No, Pablo está afirmando, si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, hay una razón por qué. ¿Por qué lo menciona Pablo? Porque si tú y yo estamos conectados en el Espíritu Santo, o más bien si no estamos conectados en el Espíritu Santo, no vamos a mostrar el amor de Cristo, punto. Por eso es importante estar conectado. Y por eso este mensaje son para los cristianos. Porque tú, cristiano, tienes comunión con el Espíritu Santo y tu carácter y tu vida es transformada para demostrar en nuestras vidas diariamente, noche y día, ese amor de Cristo. Fíjate lo que nos dice Romanos 5:5 y dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios por medio del Espíritu Santo es derramado ¿en dónde? En nuestras vidas, en nuestros corazones. Fíjate lo que dice 1 Corintios 12:13, dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, y esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Un Espíritu, un amor. El amor de Cristo. El amor de Cristo. La palabra de Dios nos dice que si estamos en el Espíritu debe haber, no podrá haber o podría ser, no, debe haber en ti y en mí afecto y compasión. Pregúntate hoy, ¿tienes afecto y compasión en la iglesia? ¿Hay comunión con el Espíritu Santo? No es un tal vez, podría ser, a lo mejor, depende cómo me siento hoy. No me siento muy cristiano hoy. No es opcional. La palabra dice que si estamos conectados va a haber afecto y compasión. ¿Y de qué habla? Habla de esto, de que tú y yo generamos compasiones, habla de tiernas misericordias, empatía, algo tan profundo en nuestras entrañas, pero solamente sucede en el Espíritu. Solamente en el Espíritu y en el amor de Jesús, tú y yo tendremos esto. Y seremos uno en el Espíritu, y eso trae la verdadera unidad a la iglesia. Unidad en la iglesia. Filipenses 2 nos dice,
haga completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conversando el mismo amor, unidos en espíritu y dedicados en un mismo propósito. Pablo en este verso al principio nos demuestra que está quebrantado, está dolorido, está triste, porque hay desunión en la iglesia. Está empezando la separación. Y eso entristece a Pablo. Pablo no es feliz, pero dice, seré feliz y completo cuando la iglesia esté unida. Ahora, ¿te duele el corazón tuyo cuando sabes que falta la unidad en la iglesia? ¿Oras por esa unidad? ¿Intentas traer unidad entre los hermanos y las hermanas? ¿Cómo está tu unidad hoy en día? ¿Qué estoy haciendo yo para traer unidad o para separar? Porque somos buenos para separar. Buenísimos, pero no buenos para unir. El verso 2 nos demuestra 4 características cristianas. Dijo mismo sentir, y cuando habla de mismo sentir es misma mente. Una misma mente, un mismo amor y el mismo propósito. Cuando habla de la misma mente, del mismo sentir, habla de una mente. Pablo aquí en este momento está enfatizando la unidad de la iglesia, que eso debe estar en tu mente, eso debe ser importante, súper importante, traer la unidad de la iglesia. Nuestra falta de unidad dentro de la iglesia demuestra que somos cristianos inmaduros, dice su palabra. No muestra ser humildes. No hay humildad en ti y en mí cuando creamos separación. Una misma mente habla de pensar humildemente y actuar en humildad. Esa es la mente que Pablo quiere y esa es la mente de Cristo, que debe estar en ti y en mí. Fíjate lo que dice Romanos 12:16, dice: tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino concediendo, quiere decir, adaptarse al gusto o a la voluntad de otros con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. O sea, dice de que tú te adaptes a la voluntad de los demás, que tú hagas la voluntad de los demás. No es fácil. El mismo amor habla de un solo amor. El mismo amor dice que debemos amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. No habla de un amor humano, porque el amor humano es condicional. El amor humano lo damos a quien creemos que lo merece. ¿Y quién eres tú y yo para decidir quién merece ese amor de Cristo? No somos nadie. Versos anteriores dice que fue depositado en nosotros, ¿para qué? Para derramarlo en los demás, para amar a los demás, para demostrar ese amor. Y ese mismo amor es el amor de Dios, y ese amor es el que perdona, el que levanta, el que anima, el que demuestra afecto y compasión. Ese es el amor que Pablo está hablando, y es el amor que define a Cristo. Ese amor no critica, no habla de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones, de nuestros fracasos. A lo contrario, habla de que oramos por nuestros hermanos, les amamos, les perdonamos, los elevamos, los abrazamos. Pero es un amor de sacrificio. Porque ¿cómo vas a amar tú por aquel que te acaba de ofender ayer? ¿Cómo voy a levantar a este brother, esta hermana, si está hablando de mí detrás de mis espaldas? ¿Cómo lo voy a hacer? En el amor de Dios,
en el amor de Cristo, en el Espíritu de Él, lo podemos lograr. Pero si no estamos conectados, va a ser algo súper imposible para ti y para mí, y no lo vamos a lograr. We're going to fall short. El mismo propósito habla de un propósito, un solo propósito hay. Y que estemos de acuerdo en ese mismo propósito, y habla de las mismas prioridades cristianas en nuestra vida. Tú y yo como cristianos no vamos a, we're not going to agree to everything, pero tendremos las mismas prioridades en Cristo. Porque somos una mente. Es lo que está hablando Pablo. Nuestro propósito, que sea la unidad de la iglesia. Es lo que Pablo nos está hablando, porque aquí estamos hablando de la unidad. Y es súper importante para Pablo. Estaba quebrantado, estaba dolorido, estaba triste. El pensamiento de los filipenses no debe ser como Cristo. Tu pensamiento, mi pensamiento debe ser como Cristo. Los sentimientos, acciones, pensamientos, motivaciones deben estar influenciados por el sacrificio amoroso que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Pero solo teniendo la mente, un amor, un propósito, llegaremos a ser como Cristo. ¿Qué es lo que Pablo quiere que tú y yo seamos? Fíjate lo que Romanos 15:5 nos afirma y dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. El mismo sentir. El mismo sentir, la misma preocupación, el mismo amor, el mismo propósito. Que dice conforme Cristo, no conforme Oscar, conforme Cristo. Y en Jesús podemos activar la unidad en la iglesia. En Jesús podemos ser transformados. Y en Él podemos demostrar su amor. Filipenses 3 nos dice, al 4 nos dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Wow, Pablo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo voy a hacer yo esto? ¿Cómo lo voy a lograr? Y Pablo comienza diciéndole a los filipenses, a los cristianos, esto no es lo que tú debes hacer. Esto no es la forma de un cristiano de cómo actuar. ¿Y por qué les dice eso? Porque la cultura romana promovía el celo para alcanzar un estatus público, para promover su propia gloria. Eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y Pablo le está diciendo, no busques tu gloria. Pablo le dice a la iglesia, los cristianos no deben buscar la gloria propia. El mundo ama su propia gloria, pero tú y yo renunciamos a ella. Tú y yo no buscamos ser glorificados, no buscamos ser importantes, no buscamos estar aquí para que nos vean y nos alaben. Y no, nada de eso. Cristo debe ser enfrente de cada uno de nosotros. Solamente Cristo. Y Pablo dice a los filipenses que no debían imitar a los romanos para nada, sino actuar conforme a la palabra de Dios. Nosotros, como cristianos, no debemos actuar como los romanos, como los del mundo. Debemos actuar como Cristo, como Cristo. En Cristo nosotros nunca deberíamos actuar
¿Qué dijo Pablo? No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Egoísmo habla de contienda, división, estimular una acción negativa, separación. Vanagloria habla de buscando tu gloria, tu propio interés, el yo y el yo. Pero dice que considere a los demás más importantes que a ti y que a mí. Debemos ser transformados para que tú y yo no busquemos, que no seamos personas que están trayendo separación, estimulando una acción negativa, egoísmo. Quiero todo para mí, quiero toda la atención para mí. Por eso quiero crear separación, para que todo el mundo esté en contra de todos y que estén a favor de Oscar. Egoísmo. ¿Y por qué quiero que estén a favor mío? Para que me glorifiquen, para que me gloríe yo en eso. Vanagloria. Considera a los demás más importantes que tú mismo, que yo mismo. Fíjate, Colosenses 3:12 nos dice: entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Wow. Como escogidos de Dios, por Dios, debemos actuar de una manera diferente. Tenemos un ADN diferente. Él nos transformó, dice su palabra. Que tú y yo debemos ser diferentes, actuar diferentes. Ya no actuamos de esas maneras que dijo Pablo. Pablo nos dice en estos versículos de 3 al 4, nos dice que no actuemos con ambición propia y vanidad, sino con humildad. Nuestra función no es levantar nuestro nombre, sino levantar el nombre de Jesucristo. Eso es lo que fuimos creados, para glorificar al Señor, toda su creación. No debemos buscar esa autogloria, no debemos buscarla. Debemos levantar ese nombre de Jesucristo lo más alto en todo lo que hacemos, glorificándolo en todo lo que hacemos, cada día, cada noche. Todo lo que tú y yo hace, o va a glorificar al Señor o lo va a opocar, lo va a encerrar. Y como cristianos nuestra función es ¿qué? Glorificarlo, levantarlo, exaltarlo. El mundo necesita a Jesús desesperadamente. Deja que vean a Jesús a través de tu vida, de mi vida, cómo me comporto, con lo que yo hago, con lo que yo digo, con lo que yo soy. Let them see Jesus through you. Es lo que nos está diciendo Pablo. Filipenses 5 dice: hay pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. No está hablando de cualquier humildad, no está hablando de cualquier actitud, sino está diciendo que necesitamos adaptar la humildad de Jesús en nuestras vidas y que Cristo demuestra el verdadero significado del desprendimiento. Jesús se despojó de todo, Jesús dejó a un lado todo para demostrar esa humildad. No es tu propia obra, sino lo que Cristo ya ha hecho en ti y en mí. Él lo dejó todo por amor y por obediencia. Cristo no lo hizo para agradarse a sí mismo, sino que dio su vida por cada uno de nosotros. El sacrificio de Él no fue para agradarle a Él, sino fue para ti, para mí. Un comentario bíblico de Stephen E. dice: los creyentes pueden ser obedientes, vaciarse de sí mismo y tomar la forma de esclavos por lo que Dios ha hecho por ellos en Cristo. Solamente teniendo a Cristo, tú y yo podemos actuar de esta manera. Eso es para que no te vanaglories, para que no te exaltes. Si tú lo puedes hacer, es por Cristo y no es por ti y no es por mí. Dios exalta a Jesús por ser humilde y obediente.
Jesús redefine la palabra de humildad. Humildad debe decir Jesús. Si vas al diccionario, humildad, Jesús. Filipenses 2:6 nos dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. O sea que Cristo, cuando lo iban a llevar a la cruz, nos dice, espérame. Do you know who I am? ¿No sabes quién soy yo? Soy rey, soy Dios, soy el Todopoderoso. Lo hizo a un lado. Lo hizo a un lado. Entrar en la forma de Dios significa que Cristo es igual a Dios. Habla de la naturaleza divina de Jesús. Jesús es Dios. Nunca dejó de ser Dios. Nunca. Y aunque era de la misma naturaleza que Dios, no pensó que fuese algo digno de ser explotado para su propia conveniencia. Cristo se negó a sí mismo y todo por amor. O sea, Cristo no dejó de ser Dios. Filipenses 7-8 nos dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se asumía en ese tiempo que la igualdad con Dios era un privilegio, un poder y gloria. Este fue el comportamiento de los dioses y diosas en la mitología griega. Los dioses hacían lo que querían. Los dioses eran para su propia gloria, eran egoístas, pensaban en sí mismos, tenían todas las mujeres, tenían todo el dinero. Era para ellos y para ellos, y solamente para ellos. Pero Jesús no ejercita su deidad, pero siguió siendo Dios. Nunca dejó ser de Dios. Jesús nunca renunció a sus atributos divinos. Jamás. Él renunció a sus privilegios, se vació y se entregó, pero no renunció a ser Dios. No dejó ser de Dios, no dejó ser Dios. Era completamente Dios y completamente humano, pero Él renunció a ellos. Nadie se los quitó, nadie los despojó. Y aparte que Jesús agrega a su naturaleza divina, lo que estamos viendo aquí, una naturaleza humana. No dejó de ser divino, agregó la naturaleza humana sin pecado, lo que nos está diciendo su palabra. Sin pecado. Eso es importante para cada uno de nosotros. Al vaciarse de sí mismo, toma una forma de sirviente, a semejanza a los hombres, dice aquí, ¿correcto? No apareció él como rey, como hijo de rey. Él apareció como un carpintero, Marcos 6:3. Un estatus social bajísimo a comparación a un rey. Fíjate el amor de Jesús. Un rey, un salvador, poderoso, glorioso, que aparece como carpintero. Eso es humildad. Despojarte de tu estatus social, despojarte de lo que tú crees que eres y darlo todo por amor. Darlo todo por amor. Se hizo siervo. Jesús vino a servir, no a ser servido. Y todo el mundo queremos ser servido. Jesús asumió las limitaciones humanas, no usó voluntariamente de sus privilegios divinos, sino se despojó de su glorioso esplendor. Jesús se hizo hombre por amor. Se hizo hombre para permitirle morir. Porque como Dios nunca hubiera muerto, pero como hombre sí. Y lo hizo por amor. Y esto es lo que yo llamo el mayor acto de humillación. Versículo 8 dice, y enfatiza algo bien importante el versículo 8 cuando termina y dice, se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Ahí pudo haber terminado. Jesús murió por ti. Pero Pablo enfatiza y muerte de cruz. Eso no es cualquier muerte.
La muerte en la cruz era una muerte más humillante que podría existir y dolorosa. Los romanos usaron este método para colgar a quienes se oponían a ellos, usándolos para tratar de mantener a todos los demás dóciles o pasivos. Los esclavos también en este tiempo eran crucificados en la cruz. Entonces, fíjate esto. Los romanos usan la cruz para humillar a Cristo, para humillar a las personas, pero Dios usa la cruz para revelar su amor más allá de la comprensión humana. Tú y yo no comprendemos la cruz, no la comprendemos ni entendemos humanamente. Un comentario bíblico dice así: como Dios, Cristo se derramó a sí mismo. Como humano se humilló y se dejó humillar. Él se dejó humillar. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarnos humillar? Todos lo vamos a defendernos. Él se dejó humillar por amor. Jesús sabía que Él iba a ser deshonrado cuando Él aceptó esa naturaleza humana. Él sabía del dolor, del sufrimiento, Él sabía de todo lo que Él iba a pasar. Lo escupieron, lo golpearon, lo torturaron, le pusieron una corona de espinas en la cabeza. La gente se reía de Él en la cruz, apostaron su ropa, querían vender su ropa. Pero nadie obligó a Cristo a morir en la cruz. Fue un acto voluntario. Lo hizo por amor, lo hizo por ser humilde. Y para confirmar que lo que yo estoy diciendo es correcto, que se despojó de su gloria, fíjate lo que dice Juan 10:17. Y dice: pero por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. La humildad de Jesús fue lo que lo mantuvo en la cruz. Su amor fue más grande que cualquier dolor. Jesús entregó a sí mismo, se sacrificó por cada uno de nosotros y aquellos que creen en Él. En el versículo 3 y 4 dice que pensemos en los beneficios de los demás como propios. Él murió, al morir a la cruz, no fue beneficio de Cristo. Esa muerte beneficia a ti y a mí, porque nos borra nuestros pecados y nos pone bien con Dios. Remueve la ira de Dios. O ese beneficio fue para mí, para ti. ¿Tú has meditado en ese sacrificio de Jesús? Sin merecerlo lo hizo. Y muchas veces nosotros no queremos hacer nada porque Él no lo merece, porque ella lo merece, porque nosotros es condicional nuestro amor. Pero Jesús no. Jesús dio todo. Filipenses 9 nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta el sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre. Esto habla de las consecuencias de la humildad y la obediencia de Cristo. Habla que Dios exaltó hasta lo más alto a Cristo y lo dio el nombre de Jesús, Salvador. Mateo 23:12 dice: y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquier que se humille será engrandecido. En la resurrección, Jesús regresa a su estado original, a su estado glorioso. ¿Ves? Él se despoja, pero regresa a su gloria. Fíjate lo que dice Juan 5. Dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Se despoja de su gloria, pero en el momento que resucita, regresa a su gloria. Filipenses 2:10 al 11 nos dice: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Inclinarse las rodillas, dice. Inclinarse el cielo y la tierra. Está hablando de un acto voluntario. Ese acto voluntario que tú y yo hacemos habla de una sumisión, expresión de entrega y humildad al señorío de Cristo. Es lo que estamos demostrando.
Pero también dice que aquellos debajo de la tierra se van a arrodillar. Y ahí no es un acto voluntario, ahí va a ser un acto obligado. Van a estar obligados a reconocer la gloria de Jesús, van a estar obligados y le van a rendir homenaje a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Y luego dice que toda lengua lo va a confesar. Aquellos debajo de la tierra no es una confesión de salvación, no es una confesión de arrepentimiento, es una declaración de la majestad de Cristo Jesús, la majestad de su gloria. Todos los que negaron a Jesús se encontrarán cara a cara a Él y van a ver ese resplandor glorioso. Y no nomás los que lo negaron, tú y yo vamos a estar cara a cara a Él y vamos a reconocer su gloria, su majestad por lo que Él hizo. Ahora, hemos hablado de la humildad. Una humildad que te despojas de todo. Una humildad que los demás son más importantes que tú mismo. Una humildad que sacrifica todo y da todo. Y una humildad que te llama que te vacíes. Eso es lo que estamos hablando. Y estamos hablando que esa humildad trae unión dentro de la iglesia. No hay separación, porque yo no me creo más que el otro, sino yo creo que tú eres más importante que yo. Y cuando yo creo que tú eres más importante que yo, habrá paz, habrá unión. Y darnos a nosotros mismos requiere sacrificio, no es nada fácil. Darnos a nosotros mismos nos va a llevar a un lugar que tú y yo no queremos estar. Nos va a llevar a un lugar donde tú y yo vamos a ser humillados. Se van a burlar de nosotros, nos van a odiar, nos van a ver como débiles, nos van a ver tal vez como tontos. Y tú y yo no queremos estar en ese lugar. Pero Cristo se dejó humillar. ¿Todo por qué? Por amor, por obediente. Tú y yo queremos darle a aquellos que merecen, ¿correcto? Aquellos que creemos. Pero Cristo se entregó cuando tú y yo no lo merecíamos, dice Romanos 5, 9 al 11. Se entregó cuando tú y yo éramos enemigos, cuando tú y yo no lo amábamos. Entonces, ¿tú crees que humanamente vamos a tratar un enemigo de esta manera? Que yo voy a tratar a esta persona que habló de mí, que está hablando de mí, que me está tratando mal, que me está juzgando y yo sé que lo está haciendo, que yo voy a actuar en este amor. Yo no lo voy a hacer, ni lo puedo hacer. Pero en Cristo podemos hacerlo. En Cristo podemos ver a los demás más importantes que a mí mismo. Cuando yo hice este estudio, me di cuenta que estoy lejísimos de la humildad, que no tengo ni una onza de humildad. Esto es lo que me enseña la palabra de Dios, que dice que el que se cree humilde será, y que Él exalta al humilde, Él levanta al humilde. Pero tú y yo nos levantamos solos. Darnos a nosotros mismos un acto de amor y sacrificio en Cristo que demuestra su amor a través de ¿qué? De nuestras vidas, y es un acto de sacrificio. Por eso puse una mente, es una mente de Cristo. Que tú y yo pensemos igual, que tú y yo actuemos igual y que tú y yo tengamos esos mismos intereses. Una mente de Cristo trae unidad. Una mente de Cristo trae humildad. Una mente de Cristo permite que me despoje de todo, que me vacíe. Un amor. ¿Cuál amor? ¿El amor mío? El amor mío es condicional. Un amor humano no sirve, pero está hablando de un amor de Cristo que no depende de cómo me tratan a mí, sino depende de su amor, depende de lo que Él es. Y ese es el amor que tú y yo tenemos que tener, un amor incondicional, un amor de Cristo, un amor que perdona, que levanta, que ama, que se deja ser humillado.
Ese es el amor de Cristo. Y un propósito es imitar la unidad de Cristo, fomentando la unidad de la iglesia. Es el propósito de que tú y yo traigamos unidad, que tú y yo seamos personas de paz y que tú y yo demostremos esa unidad de Cristo. Iglesia, solamente en Cristo podemos actuar de esta manera. Solamente en Cristo tú y yo seremos transformados. Que no dependa de ti, que no dependa de tus fuerzas, que no dependa de lo que tú crees que eres, sino depende de lo que Cristo cree que tú eres, lo que Cristo ha hecho en ti. Él se despojó y se vació, y ahora te toca a ti demostrar esa humildad. En Cristo Jesús, tú y yo seremos renovados. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a considerar a los demás más importantes que yo mismo, Señor. Más importantes que mi propia misma vida, Señor. Ayúdame, Señor, a perdonar, a amar, aunque la gente no me ame, aunque la gente no me quiera ver, Señor Padre. Porque ese es el amor que Cristo demostró en la cruz. Lo golpearon, lo escupieron, se rieron de Él. Y ese es el mismo amor que debe radicar en cada uno de nosotros, Padre, que lo podamos demostrar cada día, cada noche, Señor Padre, cueste lo que nos cueste, Señor, que tú nos des las fuerzas necesarias para poder amar en Cristo, para poder pensar en Cristo, para poder actuar en Cristo, Señor Padre. Despójanos del mí, despójanos del yo y del yo, y que Cristo esté en mí y que yo lo glorifique con todo lo que yo hago, pienso y digo. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo, Señor. Amén.